La imagen de Gabriel Rufián e Irene Montero compartiendo espacio ilustra bien el dilema y la necesidad que tiene la izquierda. La izquierda española necesita hacer algo, y lo saben, y lo sabemos todos. A lo mejor el movimiento de llamar a la unión no se hace por vocación, pero desde luego se debe hacer algo, lo que sea, por necesidad. La reunión deja 4 mensajes. Primero, la unidad ya no es una opción táctica, es una cuestión de supervivencia. El electorado lo está exigiendo. Segundo, el adversario no es solo electoral, es cultural y es emocional. La derecha ha aprendido a conectar con el malestar de las personas. Y sí, su idea de la guerra cultural ha funcionado. Tercero, se empieza a dibujar un nuevo mapa plurinacional, complejo, incómodo probablemente, pero quizá más realista que las viejas fórmulas. Y cuarto, y aquí está el asunto más interesante, la izquierda empieza a aceptar, a asumir que no puede seguir hablándose solo a sí misma. Porque durante años una parte del electorado se ha ido desmovilizando, desmotivado. Desde luego por los mensajes apocalípticos de la derecha, por la crispación, por la polarización, pero también por las decepciones, por los propios errores de los partidos progresistas que se han mostrado incapaces de eso, de tener mano izquierda dentro de las propias organizaciones. Y si hay algo urgente de verdad, eso es escuchar a los votantes de izquierdas. No se trata de gritar más alto, vino a decir Rufián, sino de entender mejor lo que está pidiendo la gente. No nos corresponde a los demás decir con quién, con quiénes o con qué partidos o qué siglas, cómo es necesario o cómo es posible hacerlo, pero desde luego va siendo hora de pensar que hay que pasar de las palabras a los hechos. Lo sabemos todos y lo saben ellos, porque por desgracia la unidad no se va a conseguir con un acto ni se va a construir con una fotografía. Va a necesitar de renuncias, de estrategia y sobre todo de algo más que el miedo a la derecha. Porque si el único pegamento que propone la izquierda es «ojo que viene el lobo», no van a conseguir levantar a la gente de sus asientos. Pero Rufián, Irene Montero, Emilio Delgado, los mensajes también que lanzan desde Izquierda Unida o desde Sumar cuando hablan de reeditar uniones, tienen razón. Y si hay unas palabras acertadas dichas por Pedro Sánchez que pueden aplicarse aquí y ahora, es que a lo mejor, y solo a lo mejor, hay que empezar a pensar en hacer de la necesidad virtud. Buenos días a todos. Vamos a escuchar cuáles son los sonidos que han protagonizado las últimas horas de actualidad y hablamos de todo esto porque de verdad tiene posibilidad la izquierda de unirse. ¿Quedará esto en papel mojado? ¿Cuáles son las llamadas explícitas que se han hecho en este acto? Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. This alliance is not whistling past the graveyard, as you would say in the United States. Allies recognize, and I recognize, we are in a period of profound change in the transatlantic alliance. Nearly without exception, allies are doing everything the United States is asking. Lo primero, lo importante es señalar la enorme incertidumbre de la situación actual. De hecho, mi respuesta hoy probablemente sea distinta a la que hubiera dado ayer o antes de ayer, dada la evolución, la rapidez a la que evolucionan las circunstancias, ¿no? Hoy, afortunadamente, se ha dado un primer paso en cuanto a la apertura de estas negociaciones. Esperemos que puedan llevar a la finalización de un acuerdo a través de esta vía diplomática, que es lo que había exigido el gobierno español desde el principio, para que podamos o para que se puedan frenar estas consecuencias negativas sobre nuestra economía. Pero este es el marco en el que nos vamos a tener que mover en los próximos meses e iremos viendo conforme transcurran las semanas hasta qué punto las medidas siguen siendo necesarias. Le voy a hablar al esquizofrénico psiquiátrico. Bolsa de mierda, como yo sé que te la pasás mirándome pedazo de sorete. Y que haces muy bien porque me tenés un miedo aterrador. Y lo bien que haces. Es tiempo de que evalúes
tu salida inmediata de la Casa de Gobierno, una renuncia al estilo de la Rúa, un helicóptero, un subte, una bicicleta, porque correr no podés correr, porque sos una bola de grasa, y no te va a dar ni el tiempo ni los pañales cagados te lo van a permitir. Te tenés que hacer evacuar, y no me refiero a tu diarrea, sino a hacerte evacuar del gobierno lo antes posible. Tu situación psiquiátrica te autoriza a irte sin que nadie pueda decir nada. Te pedí 3 pericias psiquiátricas en los tribunales. Por ahí, si te la haces vos mismo, Milenkovic, vas y te pedís una pericia, te vas con la pericia psiquiátrica y nadie te va a decir nada. Te zafás del genocidio social, la traición a la patria. Te salvás, porque te vas con un chaleco de fuerza en una ambulancia a una habitación acolchada en el Borda, donde ibas a buscar las pastillas, y te salvás. Si no, vas a terminar como Netanyahu y Trump, que es a donde te arrodillás como sodomita a chupar pija. Entonces, yo te digo ahora, en este instante, la salida es que vos mismo te hagas tratar y salgas corriendo de la Casa de Gobierno antes que te llegue el momento en que los pueblos juzgan a quienes eligieron para que los conduzcan. La Inspección de Trabajo está actuando todos los días, pero acaba de actuar ante un caso muy grave. Os leo esta noticia. Detenidas 7 personas en Madrid y Fuenlabrada por explotación laboral de extranjeros en call centers. Y sigo. Entre las conductas que tenían que soportar se encontraba lanzar tartas a la cara del trabajador que quedaba en última posición en presencia de todos sus compañeros. Esto no se puede consentir. Para esto está la Inspección de Trabajo. ¿Cuáles serán esos contactos en concreto que podrían interesar a Claudio Rivas? El tema del ministerio del señor Ábalos. ¿Cómo conocía usted estos contactos, estas relaciones? ¿Se las había contado Víctor de Aldama? ¿Qué le decía de sus relaciones en el ministerio? Él me hablaba normal, que la relación que tenía con el señor Ábalos era estrecha, que trabajaba con él. No descubrimos nada nuevo, el Partido Socialista lo tiene muy claro, no a la corrupción, y actuamos desde el minuto cero para contravenir, para atacar esa corrupción. Mira, yo creo que evidentemente algo hay que hacer, eso es evidente, y que hay muchas formas de hacerlo y que lo queremos hacer bien, pero la respuesta a lo que preguntas muy directa es obviamente sí. Cuando yo digo que quiero hacer equipo con Gabriel es porque soy consciente de que hay que hacer algo y que además ya hemos hecho algunos algos en este tiempo, es decir, no venimos de la nada. En estos años las izquierdas hemos colaborado de muchas formas diferentes, algunas han pasado por presentarnos juntas a las elecciones y otras no. Me da igual, yo no estoy aquí para repartir carnets de si eres de izquierdas, de derechas, O sea, tenemos que hablar de tú a la gente y decirle, mira, si compartes justicia social, democracia, libertad y tal y cual, eres de los míos. Sin tantas manías, sin tanto léxico, sin tanta frase de taza motivadora de desayuno. Muy buenos días a todos. Pues sí, esta reunión, este encuentro, este acto político, debate, celebrado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, bajo el título ¿Qué hay que hacer?, que fue moderado por Xavier Domènech, no fue un meeting clásico, fue una suerte de foro estratégico para repensar qué posibilidades, cómo debe ser el futuro de la izquierda. Había una cierta expectación, la figura de Gabriel Rufián está consiguiendo convocar muchas debates en torno a las posibilidades de la izquierda. Es el eterno debate y quizá el gran mito, ¿es posible una unión? La izquierda tiene espacio, lugar para hacerlo, cabe esa llamada a la unidad, lo pueden protagonizar los partidos políticos que lo están proponiendo. Sea como sea, toda esta gira de contactos de Gabriel Rufián, que continúa el acto de Madrid con Más Madrid, que también sigue en la misma estela que la propuesta de Sumar, aunque con otros protagonistas, las formulaciones propuestas también por Izquierda Unida, en fin, todo ese debate eterno dentro de la izquierda, ayer se visibilizó con ese encuentro, con el encuentro entre Irene Montero y Gabriel Rufián. Vimos a Irene Montero que decía, yo quiero
que Gabriel Rufián esté presente. Quiero hacer equipo con Gabriel Rufián. Vimos a Gabriel Rufián hablando de una unión protagonizada por los partidos soberanistas, por los partidos regionales y una llamada explícita a una izquierda alternativa. Sí dijo que Esquerra Republicana debería liderar un bloque amplio a la izquierda del Partido Socialista. Montero también incluso planteó esa posibilidad de tándem electoral entre ambos. Lo que pasa es que no hubo concreción más allá de la intención. No había una hoja de ruta tampoco encima de la mesa. Hubo advertencias directas, eso sí, muy claras, sobre el avance de la derecha. Ambos coincidían en que si no hay unidad, el PP y Vox pueden gobernar. Todo este acto giró en torno a la idea central de que la izquierda está en riesgo si sigue fragmentada y que se necesita redefinir cuál es el espacio político. Claro, eso no es un debate solamente electoral, también es estratégico, cómo reorganizar el espacio de la izquierda del PSOE en un nuevo ciclo político, y allí se habló, pues, de fórmulas flexibles, no solamente de coaliciones, acuerdos por territorios específicos, y el acto, que tenía mucho interés, el aforo estuvo lleno, aunque con dudoso respaldo orgánico, porque hemos visto que Esquerra Republicana no lo avalaba oficialmente, y tampoco los comunes, la CUP, Junts, que se desmarcan. Claro, había quien decía, bueno, pero Gabriel Rufián está protagonizando esto no porque quiera entrar en el debate de las siglas, sino porque está comiéndole el espacio a los comunes, porque está haciendo llamadas a ese electorado, se está desmarcando. Pero lo cierto es que lleva meses hablando de la necesidad de la unión de la izquierda, de redefinir los espacios de encuentro, y esto no fue un acto político aislado. En realidad hay una estrategia más amplia. Está esta gira de contactos de Gabriel Rufián y está esa llamada a tejer los puentes entre distintas izquierdas fragmentadas, mientras estamos viendo cómo todo el espacio que queda a la izquierda del Partido Socialista se está debilitando. Podemos llega debilitado por los malos resultados electorales recientes. Sumar y otras fuerzas están en un proceso de reinvención, de reconfiguración incierto, que no se sabe cómo va a acabar. Y como respuesta a esta crisis, pues no hay un liderazgo claro, no hay un proyecto común, pero hay que hacer algo. Hay que buscar algo para marcar ese horizonte electoral. Y todo ese movimiento está orientado a preparar ese próximo ciclo electoral. Bueno, el caso es que hubo algunas claves interesantes que vamos a escuchar a continuación y luego conversamos porque hay muchos temas esta mañana en las portadas. Pero primero vamos a despejar los asuntos que tienen que ver con este nuevo intento de la unidad de la izquierda. Ayer, en ese acto, escuchábamos a Irene Montero. Quiero hacer equipo con Rufián, dijo. Mira, yo creo que, evidentemente, algo hay que hacer. Eso es evidente. Y que hay muchas formas de hacerlo. Y que lo queremos hacer bien, pero la respuesta a lo que preguntas muy directa es obviamente sí. Cuando yo digo que quiero hacer equipo con Gabriel es porque soy consciente de que hay que hacer algo. Y que además ya hemos hecho algunos algos en este tiempo. Es decir, no venimos de la nada. En estos años, las izquierdas hemos colaborado de muchas formas diferentes. Algunas han pasado por presentarnos juntas a las elecciones y otras no. Y si hay leyes feministas que antes de estos 10 años no había, es porque hemos trabajado juntas. Sí. Y cuando han venido duras, como con la ofensiva judicial y mediática contra la ley solo sí es sí, contra el derecho a la libertad sexual, vamos, yo no me he sentido sola nunca porque he tenido a mi partido, a Podemos, y aquí está mi secretaria general y otros compañeros y compañeras, pero también porque estaba Esquerra, porque estaba Bildu, porque había mogollón de gente y estaba Cristina y estaba Laura y había un montón de gente desde muchos lugares, fuera y dentro de la institución, desde el periodismo, desde los sectores judiciales, que aún en minoría sabían que había que hacer eso y que las causas justas merece la pena defenderlas cuando ganamos y también cuando esta vez no ganamos para ganar mañana. Porque creo que tenemos que encontrar en esta especie de diferentes perspectivas con las que tú y yo estamos planteando las cosas ahora, creo que hay un punto que es común, que es confiar en que con nuestras razones, yo también estoy harta de tener razón, pero que con nuestras razones se puede ganar.
Bueno, la unidad ya no es una opción táctica, es una cuestión de supervivencia. El adversario no solamente es electoral, es cultural, es emocional. La derecha ha aprendido a conectar con el malestar. Esto lo vino a decir Gabriel Rufián, porque esa idea de la guerra cultural ha calado, ha ido funcionando. Y se está dibujando un nuevo mapa plurinacional, complejo, incómodo probablemente, pero seguramente más realista que las viejas fórmulas. Ahora veréis la interpretación en los medios de comunicación de todas maneras, porque no ha encontrado lugar en La Vanguardia, a pesar de que la reunión se celebró allí. Sí encuentra espacio en la portada del periódico El País. Rufián pide a Esquerra Republicana que lidere la izquierda alternativa, dice el periódico El País esta mañana en su portada. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, compartieron ayer un acto en la Universidad Pompeu Fabra. Rufián instó a su partido a liderar el debate de la Unión de la Izquierda Alternativa para hacer frente a la ultraderecha. ¿Por qué Esquerra Republicana no puede inspirar a la izquierda española?, preguntó el diputado. Según el periódico ABC, Rufián, marginado en Esquerra Republicana mientras quiere liderar la izquierda. El divorcio entre los parlamentarios republicanos y su jefe de filas es total, es insoportable, muy poco trabajador, lleva a su portada el periódico ABC. Lo cierto es que a la derecha no le ha gustado mucho. Es verdad que el ABC lo lleva en su portada. No lo hemos visto en el periódico La Razón y no encuentra tampoco hueco en la portada del periódico El Mundo. Sospecho que más preocupados porque todo esto termine movilizando de verdad a la izquierda que por no considerarlo un acontecimiento informativo. Porque que la izquierda busque fórmulas para el encuentro no parece que deba ser objeto del olvido. Pero, bueno, mientras tanto es verdad que Gabriel Rufián ayer hizo un alegato. Defendió la posición de Esquerra Republicana, pero además dijo un misterioso: yo no quiero gobernar España. Yo no quiero gobernar España. Quiero que se gobierne bien, dijo Gabriel Rufián. Tenemos que convencer a la gente de que más allá de nuestras banderas, de nuestros idiomas, causas, estamos también... Yo no quiero gobernar España. Yo quiero que se gobierne bien España. ¿Se entiende esto? Y tenemos que entrar sin ningún tipo... No, esta autocomplacencia no, es que somos maravillosos y la culpa es del otro. No digo evidentemente por lo que comentaba Irene, ¿eh? Pero creo que también pecamos un poco de eso. Y llega un momento que yo creo que a la gente hay que decirle: mira, me da igual lo que pienses. Me da igual. Me da igual, yo no estoy aquí para repartir carnets si eres de izquierdas, de derechas, O sea, tenemos que hablar de tú a la gente y decirle: mira, si compartes justicia social, democracia, libertad y tal y cual, eres de los míos. Sin tantas manías, sin tanto léxico, sin tanta frase de taza motivadora de desayuno. Por ejemplo, la España que madruga es un eslogan de puta madre. Luego no todo el mundo madruga, pero todo el mundo madruga, ¿no? Una familia, una casa. Una familia, ¿quién no entiende eso? Oye, mira, sí, de acuerdo, perfecto. Pero yo prefiero llenar TikToks que bibliotecas. Bueno, pues a este alegato que hizo Gabriel Rufián, como digo, caben muchas interpretaciones. Y a mí también me cansa un poquito la posición, siempre lo he dicho, no solamente con este asunto, con otras cuestiones parecidas. El paternalismo del periodismo, siempre diciéndole lo que tiene que hacer a la izquierda, cómo debe resolver. Es mucho más difícil gobernar, legislar, mucho más difícil llegar a pactos, acuerdos, liderar formaciones políticas que opinar y decir desde aquí lo que a uno le parece. Pero partiendo de ese punto de vista, y que no nos corresponde a los demás decir con quién, con quiénes o con qué partidos o con qué siglas es posible o es necesario hacerlo, pero desde luego sí que va siendo hora de pasar de las palabras a los hechos, porque es que hay una necesidad imperiosa de enfrentar esta situación que se nos viene encima y que estamos viendo catastrófica. Lo vemos en el panorama internacional y lo vemos en el panorama nacional. Pero además el electorado se ha desmovilizado y está muy desmotivado. Lo está por elementos exógenos, los mensajes apocalípticos de la derecha, la crispación, la polarización, pero también por las decepciones.
también por los propios errores de los partidos progresistas, porque han sido incapaces de tener mano izquierda dentro de las propias organizaciones. Y esto es un hecho que a ninguno se nos escapa. Desde luego, cada uno tendrá su opinión, su idea de quiénes son los responsables. Pero que ha faltado mano izquierda, esto parece bastante evidente. Bueno, el caso es que ayer había mucha curiosidad por preguntar qué piensan el resto de los partidos de este encuentro entre Irene Montero, Podemos, Gabriel Rufián, y le preguntaron a Yolanda Díaz. Dijo, todo lo que sirva para movilizar, bienvenido sea. Fuera de este acto, todo lo que sirva para movilizar al electorado progresista y reeditar el gobierno de coalición progresista en el año 27, bienvenido sea. Sumar se va a sumar. No me compete a mí. Lo que sí que les digo es que lo que hicimos el 23 de julio tiene que volver a pasar en nuestro país, porque somos el gobierno, permítame, de coalición progresista, que mejora la vida de la gente trabajadora, de las empresas, que garantiza los derechos humanos, que es el gobierno de la paz en el mundo, que somos una referencia y, por tanto, en el papel humilde que a mí me toca, desde luego, voy a trabajar para que volvamos a repetir el gobierno de coalición progresista en España. Bueno, así que este es un asunto que esta mañana forma parte del debate y, como siempre, pues iremos viendo cuáles son los matices que va adquiriendo. Vosotros tendréis vuestra propia opinión y os pido, eso sí, que nos hagáis vuestras reflexiones, tanto en los comentarios, aquí en el vídeo de YouTube, aquí en este audio de Spreaker o de Spotify, y que nos ayudéis a reflexionar en torno a este capítulo, a esta idea. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo creéis que se puede configurar, no sé si es necesaria o no, la unión de la izquierda? En fin, ¿cuál es vuestro propio análisis? Aquí en los comentarios, que eso ya sabéis que nos ayuda a conformar nuestra propia línea editorial, porque os leemos con mucha atención. Bueno, este encuentro político-debate hoy protagoniza la apertura de la cafetera. Vamos a hablar de muchas cosas, porque mientras tanto el panorama internacional, Netanyahu ha aprovechado la guerra para abordar la rendición total de Hezbollah, dice el periódico La Razón. La tregua espolea a Irán, que anuncia que va a restringir el paso por Hormuz, que seguirá enriqueciendo uranio. Estados Unidos no sabe dónde meterse, se le ha ido de las manos. Estados Unidos ha citado a Israel y Líbano en Washington para buscar un alto el fuego, pero mientras tanto también vemos cómo Trump empuja a Israel a dialogar con Líbano para salvar la tregua, dice el periódico El País en su portada. Los bombardeos en el país árabe y el bloqueo de Hormuz ponen en riesgo el alto el fuego en Irán, mientras el gobierno de Netanyahu mantendrá los ataques contra las posiciones de Hezbollah, dice este periódico en su portada. Teherán intensifica el bloqueo del paso de Hormuz tras el alto el fuego. Bueno, en el resto de medios de comunicación hemos visto como el asunto nacional, el caso, la investigación judicial que se sigue contra el caso Mascarillas y que aborda cuestiones como posibles pagos de dinero en Ferraz. Se especula en torno a la financiación del Partido Socialista y mientras, según el periódico El Mundo, el gobierno se mete en la nevera con el escándalo de Ábalos desatado en el Supremo. Moncloa se quita del foco, dice el periódico El Mundo, y confía en evitar un nuevo desgaste. 2 testigos declararon en el juicio el trasiego de los tacos de billetes en Ferraz. Escuchamos allí a la que protagoniza hoy la portada de el periódico ABC, que llevan el mismo titular. Los testigos revelan el trasiego de bolsas de dinero en Ferraz. Carmen Pano compromete al PSOE al ratificar en sede judicial que llevó 90.000 euros en fajos de billetes de 50 y 100 euros, dice el periódico ABC en su portada. Y ayer el Partido Socialista contestó negando las acusaciones de corrupción, equiparando a la reacción del Partido Popular. No descubrimos nada nuevo, el Partido Socialista lo tiene muy claro, no a la corrupción, y actuamos desde el minuto cero para contravenir, para atacar esa corrupción. Lo hemos dicho, el Partido Socialista, el dinero en efectivo sale de las cuentas corrientes del Partido Socialista, hemos colaborado con la justicia y aquí, por mucho que haya quien busque empatar el partido, hay una clara diferencia y los españoles también lo pueden ver. El Partido Socialista actúa, el Partido Socialista expulsa, el Partido Socialista colabora con la justicia, mientras que el Partido Popular creo que no puede decir lo mismo. Ninguno de los imputados que están en el banquillo ahora en el juicio es militante del Partido Socialista. Yo creo que en el caso de la Kitchen, que también lo estamos viendo, que también es corrupción institucional,
utilizar las instituciones, utilizar al Ministerio del Interior, utilizar a la policía para tapar la corrupción del Partido Popular cuando estaba en el Gobierno, eso también nos asquea. E insisto, ninguno de los imputados que está hoy en los banquillos es militante del Partido Socialista, y creo que el Partido Popular no puede decir lo mismo con los imputados que tienen por el caso de la Kitchen. Bueno, pues el caso es que el Partido Socialista se defiende con esa estrategia, mientras vemos cómo los medios de comunicación conservadores ponen el foco en este trasiego y en esas cuestiones no aclaradas. ¿Recibió el Partido Socialista ese dinero? ¿A quién? ¿Quién era el receptor de ese trasiego de bolsas que se describe? ¿Es cierto? ¿O quizá es simplemente una mentira? Bueno, es uno de los asuntos que esta mañana forman parte de la actualidad, pero ayer vimos también a Mark Rutte en la OTAN. Mark Rutte, el líder de la OTAN, dice que después de su reunión con Donald Trump, que en realidad las cuestiones que pide Estados Unidos se han aceptado prácticamente todas, que Europa es un aliado confiable, que casi todas sus exigencias las han adoptado los europeos, y llama a no romper esa alianza con los Estados Unidos. This alliance is not whistling past the graveyard, as you would say in the United States. Allies recognize, and I recognize, we are in a period of profound change in the transatlantic alliance. Nearly without exception, allies are doing everything the United States is asking. No es desde luego ningún consuelo. Dice que todo lo que han pedido prácticamente se ha cumplido. No sabemos si consiguió convencer a Donald Trump, pero lo cierto es que las autoridades europeas miran con preocupación el desenlace de esta crisis, de esta guerra abierta contra Irán. Y decía el vicepresidente Carlos Cuerpo que esperan que no sea necesario prorrogar las medidas económicas propuestas para hacerle frente. Lo primero, lo importante es señalar la enorme incertidumbre de la situación actual. De hecho, mi respuesta hoy probablemente sea distinta a la que hubiera dado ayer o antes de ayer, dada la evolución, la rapidez a la que evolucionan las circunstancias, ¿no? Hoy, afortunadamente, se ha dado un primer paso en cuanto a la apertura de estas negociaciones. Esperemos que puedan llevar a la finalización de un acuerdo a través de esta vía diplomática, que es lo que había exigido el Gobierno español desde el principio, para que podamos o para que se puedan frenar estas consecuencias negativas sobre nuestra economía. Pero este es el marco en el que nos vamos a tener que mover en los próximos meses, e iremos viendo conforme transcurran las semanas hasta qué punto las medidas siguen siendo necesarias. Por lo pronto acabamos de empezar este periodo de 3 meses. Esperemos que no lo sean, porque eso serían muy buenas noticias, pero en cualquier caso el Gobierno está preparado para seguir acompañando a hogares y empresas afectados, y en ese sentido, con respecto a la situación presupuestaria, señalar que en estos momentos, o a esta guerra de Irán, a España le pilla más preparada o le coge más preparada en términos económicos, presupuestarios, energéticos, que en ocasiones anteriores. Somos una economía más resiliente en términos de crecimiento y creación de empleo. Todos no sabemos ya las cifras. España crece al doble de la zona euro, genera el 40% de los empleos que se crean en la zona euro. En términos presupuestarios, el año 2025 terminó con superávit primario por primera vez. La situación económica de la que presume el Gobierno, que efectivamente, comparativamente, está en una situación mejor que el resto de países europeos. Bueno, ahora vamos a ver en la prensa internacional cuál es el dibujo que hacen sobre el Gobierno, sobre el liderazgo de España, también sobre cómo se ha desmarcado de algunas políticas internacionales, de las exigencias de Donald Trump. Antes, dejadme, de todas maneras, lo vamos a escuchar ahora, y hay análisis muy interesantes esta mañana, ¿eh? Y luego tenemos un catálogo de noticias que se han quedado fuera de los medios esta semana, que son súper interesantes, porque estamos esperando la vuelta, el regreso de los astronautas de la misión Artemis 2, pero ha dado lugar también a algunas cuestiones muy peculiares. Vamos a hablarlas ahora enseguida, a continuación. Pero antes, dejadme, porque revela muy bien, dejadme que os ponga un audio, revela muy bien cómo está el nivel de crispación en Argentina. Cuneo, increpando a Milei. Es que, solo por los términos que ha utilizado, dice que Milei va a tener que salir huyendo del Palacio Presidencial en helicóptero. Entonces yo le voy a hablar al esquizofrénico psiquiátrico. Bolsa de mierda, como yo sé que te la pasás mirándome, pedazo de sorete.
Y que haces muy bien porque me tenés un miedo aterrador, y lo bien que haces. Es tiempo de que evalúes tu salida inmediata de la Casa de Gobierno. Una renuncia al estilo de la Rúa, un helicóptero, un subte, una bicicleta. Porque correr no podés correr, porque sos una bola de grasa. Y no te va a dar ni el tiempo ni los pañales cagados te lo van a permitir. Te tenés que hacer evacuar, y no me refiero a tu diarrea, sino a hacerte evacuar del gobierno lo antes posible. Tu situación psiquiátrica te autoriza a irte sin que nadie pueda decir nada. Te pedí 3 pericias psiquiátricas en los tribunales. Por ahí, si te la haces vos mismo, Milenkovic, vas y te pedís una pericia, te vas con la pericia psiquiátrica y nadie te va a decir nada. Te zafás del genocidio social, la traición a la patria. Te salvás, porque te vas con un chaleco de fuerza en una ambulancia a una habitación acolchada en el Borda, donde ibas a buscar las pastillas, y te salvás. Es muy fuerte porque Cuneo ya tiene un choque ideológico desde hace ya mucho tiempo, porque Milei representa ese ultraliberalismo radical, la reducción del Estado, las críticas al peronismo, mientras que Cuneo se sitúa en el polo opuesto, la defensa del Estado, el peronismo, el discurso antineoliberal. O sea, hay un enfrentamiento que nace de la cuestión ideológica, pero llevan ambos utilizando las redes como campo de batalla, y hemos visto a Cuneo que le señala con muchísima contundencia al estilo Milei, porque todo esto hay que decir que, claro, es que el problema es que Milei ha generado un estado de crispación tan extraordinario que esto no es más que el escaparate de lo que está ocurriendo. Desde luego, lo que sí que hemos visto es que es verdad que Cuneo ha construido... Es un youtuber, un comentarista político argentino, un comunicador, activista político, dicen, que tiene mucha presencia en las redes y en YouTube, con posiciones peronistas, antiliberales, y con este mensaje tan directo, tan duro contra Javier Milei. Pero bueno, como se está escalando ese conflicto, pues nos parece muy indicativo también muy revelador. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que dice la prensa. Os lo ponía porque os encantan, igual que a mí, todas estas cosas. Vamos a ver qué es lo que dice la prensa internacional sobre España. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia, no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues en este programa de los viernes ya sabéis que hacemos un ejercicio que no solamente se convierte en un pequeño repaso a la semana en materia de actualidad, sino que además nos muestra cómo nos ven en el exterior a través de la prensa internacional, qué imagen proyectamos. ¿Qué imagen proyecta España en el mundo? Pero también sirve como resumen de la semana. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Lo cual, pues es bastante útil. Hay algunas cuestiones que vienen arrastrándose más tiempo que una sola semana. Sánchez criticando los bombardeos a Irán, la política exterior de los Estados Unidos. Un cierto ejercicio, además, de valentía, críticas a Israel, críticas a la estrategia norteamericana. Muchas veces lo hemos escuchado en los últimos meses. ¿Qué han logrado los promotores de esta guerra ilegal? A mi juicio, han logrado lo siguiente. Primero, socavar la legalidad internacional, desestabilizar Oriente Medio, reavivar los conflictos en Irak y en Líbano, enterrar Gaza bajo los escombros, pero no en esta ocasión bajo los escombros del hormigón, sino del olvido y de la indiferencia. Llevar la inseguridad a países del Golfo que eran países hasta hace poco menos de un mes seguros. Incentivar, como vimos ayer, los programas nucleares de Pakistán y de Corea del Norte. Dar a Putin... No ha tenido pelos en la lengua el presidente del gobierno español. Yo ya declaré aquí esta semana que uno de sus tuits, me parece que elevando el tono contra Israel, que tiene este modo de respuesta, de actuación tan contundente siempre diplomáticamente y también a través de sus servicios secretos, pero con ese tuit que decía: Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable. Toca hablar claro.
Bueno, pedía que la comunidad internacional condenase esa nueva violación del derecho internacional, que suspendiese su acuerdo de asociación con Israel y más allá de las contradicciones o no que pueda tener el gobierno de España en muchas materias y en esta en concreto. Pero lo cierto es que la posición es bastante valiente. Así ha sido recogido en la prensa internacional. Por lo menos es una oposición muy contrapuesta. Le libra un pulso a Estados Unidos y a Israel formidable, Pai. Sí, la verdad es que desde que empezó esta guerra, las posiciones y las declaraciones de Pedro Sánchez están siendo masivamente recogidas y resaltadas por los medios internacionales. Estas últimas sobre Israel, por ejemplo, las ha pues destacado Reuters, las han destacado Al Jazeera, las ha destacado también Anadolu, la agencia turca. En Turquía están recibiendo también muchos elogios y hemos visto incluso algunas escenas de la prensa o de la propia población turca celebrando y pues destacando esta posición de España, porque realmente Pedro Sánchez está encarnando un poco esa voz de resistencia, esa voz crítica frente a las acciones de Donald Trump, que mucha gente ve con mucha preocupación en el resto de Europa, pero muy pocos líderes se están atreviendo a levantar la voz y en este sentido pues la posición de liderazgo de Sánchez está siendo muy resaltada. De hecho, en la semana pasada fue entrevistado por el Wall Street Journal, el propio Pedro Sánchez, es decir, su toma de posición tan contundente y tan clara en este asunto lleva tiempo siendo destacada y en esta semana lo ha sido. Tanto sus críticas a Israel por estos ataques al Líbano, la decisión de reabrir la embajada de Teherán, que se conocía unas horas después, también hay varios medios internacionales que la han puesto de relieve y existe un poquito la sensación de que España está liderando esta respuesta de Europa. Había otro artículo interesante en The Politico que hablaba de una encuesta que ellos también habían hecho y que iba un poquito en la misma línea que algunas encuestas que se han hecho aquí en España, que señalaban que buena parte de la población española ya identifica a Donald Trump como una de las grandes amenazas para Europa, ¿no? Y que en realidad esta posición de liderazgo de Pedro Sánchez iba un poco en la misma línea que la mayoría de la opinión pública en España. Y realmente llama la atención la cantidad de medios. Algunos en Francia, por ejemplo, había un reportaje de BFM TV, una televisión que hablaba de que era también una apuesta arriesgada por parte de Pedro Sánchez esta contundencia en decir no a Donald Trump, en plantarse frente a Israel. Es verdad que el comunicado o el mensaje de Pedro Sánchez criticando estos bombardeos en Líbano, señalando además que se trata, parece o que al menos pone en riesgo todo el alto el fuego que se ha acordado, que se ha negociado para intentar negociar una salida pues un poquito más sólida a este conflicto. Todo esto realmente está siendo destacado por los medios internacionales y puesto de relieve, ¿no? Ya te digo que hay bastantes análisis que lo que destacan es que realmente España está teniendo una posición de liderazgo en todos estos esfuerzos, que luego puede tener, si quieres luego hablamos de las consecuencias que puede tener, pero que realmente para muchos Pedro Sánchez está encarnando o está encabezando, digamos, una especie de resistencia moral ante las acciones que muchos consideran primero ilegales, unilaterales y muy peligrosas por parte de Estados Unidos y de Israel. Al César lo que es del César, por lo menos la retórica. Oye, así le está acusando la propia oposición española, está señalándole con el dedo, diciendo esto nos va a conducir a enormes males. Que hablabas de las posibles consecuencias, las posibles reacciones, la respuesta de Estados Unidos, un Donald Trump que está francamente enfadado con España, así lo ha manifestado en múltiples ocasiones y todo esto puede terminar con consecuencias que de momento nadie es capaz de prever de forma muy clara. Like Spain has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. Porque ha amenazado con algunas cuestiones, de momento no se han concretado, pero algunos medios de Estados Unidos ya se han fijado en este tema, ¿no? Sí, no sé si recordarás, un columnista, es verdad que era un columnista israelí en The Wall Street Journal, que escribió hace, me parece que eran unas 2 o 3 semanas, un artículo señalando cómo Estados Unidos debería incluir a España en una lista de países que boicotean, que se permitía aplicar una serie de sanciones. Esto era en los inicios, poco después de que el gobierno de Pedro Sánchez negara la autorización a Estados Unidos para utilizar las bases de Rota de Morón en el primer bombardeo a
a Irán. Después hemos ido viendo cómo realmente el gobierno de Pedro Sánchez toma decisiones más contundentes, incluso este cierre del espacio aéreo que vimos en plena Semana Santa, pues es algo que es realmente ha llamado la atención del, digamos, el Washington, o sea, el sector más ultraconservador de Estados Unidos. Y en este sentido hay un semanario que esta semana que se llama The Washington Examiner, que es un semanario abiertamente conservador, publicaba un editorial en que decía o pedía a Donald Trump algo así que debía sentar ejemplo, debía castigar a España para hacer un ejemplo, ¿no? Explicaba este semanario, bueno, pues que realmente hay varios países de la OTAN que realmente han dejado en cierta forma tirado a Estados Unidos. Es un poco el relato que maneja y que está de hecho alimentando el propio Donald Trump, ¿no? Que pidió ayuda, que les puso a prueba y que han fallado en esta prueba, obviando que la naturaleza de la Alianza Atlántica es una organización defensiva que se pone en marcha cuando algún socio, algún miembro es atacado, que no sirve para llevar a cabo estos ataques, que va precisamente contra sus estatutos. Pero en la derecha estadounidense prolifera este relato de que han dejado tirado. Es verdad que resaltan que ha habido otros países que también han denegado a Estados Unidos el uso de las bases, pero consideran que España es el que, digamos, se ha comportado de forma más lamentable. Dicen que ha estado metiendo el dedo en el ojo, literalmente, de la administración de Estados Unidos, y que todo esto, bueno, pues hace de justicia que sea el país más señalado y que sea el país más castigado por Donald Trump, para convertirlo en una especie de ejemplo. En The Washington Examiner sostienen que Portugal en este sentido se ha comportado de manera mucho más leal y ha permitido el uso de las bases, y entonces uno de las posibles formas de castigo que sugieren para Donald Trump sería retirar las tropas militares que Estados Unidos tiene en España, pasarlas a Portugal. Es una idea que parece que está hasta cierto punto sobre la mesa, al menos la ha barajado Donald Trump, no se ha concretado, quizá veamos algún movimiento o alguna sanción en este sentido, o quizá no, porque también hay otros medios internacionales, y en este sentido es muy interesante un artículo que ha publicado The Hill, un semanario estadounidense, en el que hacen un análisis que, bueno, dicen sí, España es verdad que se ha distinguido en la OTAN un poco por esta vehemencia en negar el apoyo a Estados Unidos, por ser probablemente el país que más ha criticado toda esta guerra estadounidense y está un poco liderando la respuesta. Pero lo que destaca The Hill es que esta decisión de España, incluso el hecho de cerrar el espacio aéreo, lo que evidencia es que algo ha cambiado también en la OTAN, ¿no? Que no, digamos, toda Europa y el resto de socios también han decidido moverse en relación a digamos, los cambios que también está aplicando la administración de Donald Trump en la OTAN, y esta especie de acuerdo tácito que permitía o que realmente autorizaba a Estados Unidos a utilizar de manera, bueno, pues con mucha facilidad y sin tener prácticamente que pedir permiso las bases o el espacio aéreo, esto puede haber acabado, que se está dando una época, y está empezando una época que van a cambiar algunas alianzas, ¿no? Señalaba De Hill que realmente el giro que todo esto evidencia es más profundo del que cree Estados Unidos, y va a obligar a Washington realmente a renegociar determinados términos de estas alianzas y a mostrar una capacidad diplomática que hasta ahora no ha demostrado. Así que alertaba de que también en este terreno puede tener problemas, y especialmente si opta por las sanciones y por el castigo y por aplicar la fuerza, pues realmente puede tener también Estados Unidos, que también tiene mucho que perder con todo esto del cierre de las bases de la OTAN, con el que está fantaseando Donald Trump, también supondría un problema bastante importante para la propia manera de operar de Estados Unidos. Así que es verdad que todo esto está sobre la mesa, se habla en un montón de escenarios, y lo llamativo es que realmente España está teniendo un protagonismo bastante poco usual en asuntos tan importantes y tan serios de política internacional. Sí, yo no sé si realmente Estados Unidos dará ese paso, porque veo al gobierno con mucha tranquilidad manejándose en estas aguas tan turbulentas. La contundencia, pero es que vimos incluso a Margarita Robles esta semana, que hablaba en unos términos sobre esas amenazas lanzadas por Donald Trump, diciendo que iba a terminar con una civilización. A todos nos parecieron escandalosas y vergonzosas.
Pero Margarita Robles fue muy crítica, especialmente para una ministra de Defensa del Gobierno de España, de un país que está siendo fiscalizado de esta manera por Estados Unidos. Creo que esos discursos de odio, esos discursos que nos retrotraen a tiempos del pasado son inaceptables. Discursos de odio que nos retrotraen al pasado. Bueno, se ve que en el gobierno deben confiar bastante en que una cosa es criticar a la administración de un país y otra muy diferente a ese país, y la capacidad de acción de Estados Unidos. Porque ¿qué van a hacer? ¿Nos van a invadir? ¿Se van a salir de verdad de la OTAN por culpa de España? Las críticas que lanzan a la OTAN tienen que ver con su participación general. El que no les dejemos utilizar las bases, ¿qué consecuencias? ¿Nos van a poner un impuesto a las mandarinas cuando no pueden hacerlo porque estamos dentro del marco de la Unión Europea? Seguro que tienen margen de acción para hacernos pupita y seguramente les interesaría enviar ese mensaje a otros países europeos, pero probablemente los daños son relativamente menores para un país como España y se puede permitir defender la legalidad internacional, que tampoco es que estén haciendo una apuesta por algo muy poco claro, ¿no? No sé. Y además probablemente se lo puede permitir España, o ha calculado el gobierno español que se lo puede permitir porque no está solo. Es decir, y de hecho los medios internacionales lo que destacan es que Pedro Sánchez y España están llevando un poquito el mascarón de proa o la bandera, pero detrás están uniéndose muchísimos países, ¿no? Hemos visto Reino Unido también ha dificultado a Estados Unidos el uso de las bases. Francia se ha mostrado crítica, Alemania también, es decir, Italia, acabo de ver que por ejemplo está también se ha unido un poquito en las críticas de España hacia los bombardeos de Israel en Líbano. Es decir, esta contestación está saliendo de muchos aliados muy cercanos. Italia, en el caso de Giorgia Meloni, era probablemente el gobierno que estaba más cerca de Donald Trump en el ámbito de la Unión Europea, y esto, como decía De Gil, es algo más profundo. No es simplemente un país que se sale del guión, sino es un grupo de socios o de aliados que han llegado a la conclusión de que la actual línea que está siguiendo la administración de Donald Trump no les interesa e incluso le va en contra de muchos de sus intereses y pone en peligro algo más que simplemente esta alianza, que quizá todo lo que se está debatiendo de fondo es bastante más importante, bastante más gordo, y veremos las consecuencias a largo plazo. Pero claramente el gobierno español parece contar con esto. Es verdad que además el hecho de que Donald Trump no pueda aplicar su castigo favorito, que son los aranceles, de manera unilateral contra España, porque la política comercial de la Unión Europea se negocia en bloque, esto realmente pues coloca a España en una posición de cierta tranquilidad. Y también lo que la mayoría de analistas señalan es que además España está mucho menos expuesto por la balanza comercial y por el tipo de exportación y de importaciones que tiene con Estados Unidos que el resto de países europeos, y esto también permite al gobierno un cierto margen. Así que realmente hay una partida que está ahí, se está librando y que bueno, pues es llamativa y probablemente vaya a servir para definir también un poquito la línea que el resto de Europa, y en este sentido el Reino Unido también se está acercando cada vez más de vuelta a la Unión Europea, y puede ser interesante hacia dónde va a llevar las alianzas geopolíticas en el futuro, ¿no? Bueno, está por ver. Lo que está claro es que yo tengo la convicción de que Pedro Sánchez no actúa de manera unilateral, que aquí le prestamos mucha atención a la reacción de Trump, pero son los propios periodistas los que le preguntan por la mirada del gobierno de España. Los periodistas españoles. Y aquí lo sobredimensionamos. No creo que ocupe mucho tiempo en el pensamiento de Trump España específicamente. Creo que ocupa la Unión Europea. Lo dijo Nadia Calviño, no sobre Trump, pero sí intentando hacer ver que lo que estamos viviendo también es un asedio a la Unión Europea y a los valores europeos y también a la economía europea. Qué poderosa, qué importante tiene que ser la Unión Europea cuando hay tantas fuerzas y tantas personas que quieren destruirla, ¿no? Está claro que nuestra unión es nuestra mayor fuerza, nuestra mayor fortaleza, y unidos, juntos somos más fuertes, ¿no? Y creo que ese tiene que ser un principio que nos guíe, ¿no? De forma independiente, los Estados europeos somos muy pequeños. En este nuevo orden internacional aún tendríamos una voz muy, muy débil, ¿no? Sin embargo, juntos, la Unión Europea en este momento es un faro de confianza, de paz, de estabilidad, lo cual explica que frente a ese cambio de alianzas, en el que evidentemente la alianza con Estados Unidos está cambiando,
Pero frente a ello, lo que está haciendo la Unión Europea es firmar nuevos acuerdos comerciales. Que luego vaya usted a saber si al final nos alineamos con China porque yo creo que también ese riesgo lo contempla una administración, la norteamericana, que dice una cosa es que queramos crear una nueva geopolítica y otra que la tengamos ya montada. Yo de la noche a la mañana no puedo despreciar a mis aliados históricos. Puedo juguetear, puedo coquetear, puedo asustar, pero, en fin, el caso es que eso está sobre la mesa. Desde el punto de vista militar, Estados Unidos depende de las bases en Europa para poder desplegar a sus propios aviones o buena parte de sus dispositivos militares, de sus barcos, de todo su poderío, depende de las bases que tiene desplegadas por buena parte del continente. Si no, realmente lo tendría mucho más difícil para repostar o para operar, ¿no? Tendría que cambiar todo el sistema y resultaría muchísimo más caro y muchísimo más complejo. Bueno, y que para su tecnología militar somos estratégicos, para sus ventas de armas somos estratégicos, para su comercio somos estratégicos, como freno y frontera a Rusia seguimos siendo estratégicos porque Rusia sigue siendo uno de los grandes fantasmas de las convicciones norteamericanas. Luego estará China y estarán otros frentes que tengan abiertos, pero tampoco pueden cerrar y olvidar quiénes han sido sus antagonistas históricamente, ¿no? El caso es que, bueno, más allá de las especulaciones y de este debate, en la prensa internacional estas cuestiones se están poniendo sobre la mesa, nos ayudan a reflexionar sobre eso. Y hemos visto, el protagonismo, decía, de Sánchez estos días en los medios internacionales ha alcanzado a Le Monde también, que claro, destacan la contradicción. Fuera, Pedro Sánchez es fuerte en la escena internacional, eso es lo que dice Le Monde. Pero, sin embargo, aquí, dentro de España, su liderazgo es más frágil. ¿Ustedes acaban de escuchar lo que ha dicho? Le exijo al Partido Popular que antes de finalizar la sesión nos diga qué va a votar. No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría. Peligrosísimo. Pero ¿usted quién se cree que es? Mire, usted quiere... Una oposición, una labor de oposición muy dura, con mucha crispación, con mucho enfrentamiento, y esa dualidad se puede ser fuerte en la escena internacional y frágil en el escenario interno, en España, Pai. Eso es lo que dice Le Monde, así titula un artículo, un análisis que firma su nueva corresponsal aquí en España, Isabel Piquer, y que realmente, bueno, pone de relieve esa especie de paradoja en la que se encuentra ahora mismo, la paradoja política en la que se encuentra ahora mismo Pedro Sánchez, ¿no? Que ofrece una cara en el exterior, en la escena internacional, donde es muy respetado, donde se le considera una referencia de la oposición a Trump, donde ha sido entrevistado en el Wall Street Journal, donde además defiende estas posiciones, y luego en España, y de hecho el Le Monde detalla y explica un poquito cómo transcurrió esta comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde rendió cuentas de la decisión de España de impedir el uso de las bases, y cómo Pedro Sánchez ahí recuperó un perfil muchísimo más digamos agresivo, reivindicando el no a la guerra, y digamos con un discurso que realmente evidencia otra cara, ¿no? Y explicaba también que realmente el presidente español se encuentra en esta situación también porque además la política española está cada vez más polarizada y él tiene que pelear por su supervivencia, ¿no? Y recordaba un poquito los datos de las elecciones, la composición del Parlamento. También hablaba de la economía, ¿no? Y explicaba que, bueno, aunque los datos económicos de España son muy sólidos y de hecho evidencian el crecimiento, la tasa de crecimiento más alta de toda la Unión Europea, muy por encima de la media del bloque, pero sin embargo, bueno, pues había muchos españoles se quejan de que no perciben o no en su día a día no se benefician de estos indicadores, pero en realidad explicaba que bueno que Pedro Sánchez está en esta situación, mantiene este perfil internacional y espera que esto le ayude a superar los problemas que tiene internamente, porque dice que además de estas discusiones también está en una situación complicada, tanto por la debilidad parlamentaria como incluso por los casos de corrupción que le han rodeado y que han dañado su imagen y realmente le han provocado bastante desgaste, y la duda está en saber si realmente pues esta palanca que le da su posición internacional, hasta cuándo va a poder compensar este desgaste doméstico.
Así que, bueno, la posición de España en el mundo, también es verdad que los asuntos internos, de una manera o de otra, también impactan en la opinión pública, incluso en el exterior. Hemos visto, claro, los juicios que se siguen por corrupción. El caso Ábalos ha tenido corrupción. Hemos visto testificar esta semana al hijo, a las amigas de Ábalos colocadas presuntamente de forma irregular en algunas instituciones públicas. ¿Cuál es la situación económica de su padre desde que se inició este procedimiento? Lamentable, como la de toda la familia. ¿Contribuye usted en buena medida al sostenimiento de las necesidades de su padre en la medida que usted puede? Sí, actualmente sí, obviamente con los pocos. Bueno, hemos visto algunos testimonios más o menos llamativos en este juicio que se sigue. Ahora, es llamativo, el juicio Ábalos ha sido destacado en varios medios internacionales. De la Kitchen, nada, prácticamente, ¿no? Prácticamente nada, algún digital que lo ha mencionado, pero realmente el inicio del juicio del caso Kitchen ha pasado muy desapercibido en los medios internacionales. El del caso de las mascarillas, que implica a Ábalos, a Koldo García, en cambio ha tenido no un enorme peso internacional, pero sí ha habido bastantes medios que lo han recogido, ¿no? Especialmente en Francia, en Alemania, Die Tageszeitung, pero en Francia han sido varios los medios, La Croix, Sud-Ouest, France 24, RFI, también a nivel anglosajón MSN, Yahoo News, Die Tageszeitung en Alemania, es decir, algunos medios incluso del Índico, como el Malay Mail, de Indian Gazette, en fin, sí que ha habido unos cuantos medios que lo han destacado. Lo han puesto sobre todo de relieve por las posibles implicaciones que puede tener para Pedro Sánchez. José Luis Ábalos, es verdad que los escándalos y el caso cuando estalló tuvo una cierta repercusión por el hecho de que había sido ministro de Transportes y había sido mano derecha de Pedro Sánchez, y por este mismo motivo pues varios de los medios que lo recogen, que hablan del inicio de este juicio, pues destacan que realmente salpica, ¿no? Que es un poco el titular que utilizan varios de los medios, desde La Croix, que dice que Pedro Sánchez se ve salpicado por este juicio de corrupción contra uno de sus colaboradores más cercanos. También MSN dice que él mismo se ha visto bajo el fuego, y que RFI dice que es un escándalo que también apunta a Pedro Sánchez. Explican un poquito los detalles del caso. La Libre Belgique, por ejemplo, el diario belga, detalla cómo realmente José Luis Ábalos y Koldo García y Víctor Aldama, que son los tres imputados, pues se enfrentan a acusaciones de haber cobrado comisiones por digamos, amañar contratos públicos para la venta de mascarillas, y en concreto explica que Ábalos podría ser condenado a 24 años de prisión, ¿no? Y en general, todos estos medios lo que señalan es que este juicio también, bueno, pues ahonda todavía más en este desgaste que desde hace ya más de un año sufre Pedro Sánchez por todos los casos de corrupción que se han ido conociendo, y poco a poco pues le debilita un poco más, ¿no? Algunos recuerdan que además este es solo uno de los casos que le rodean, que también está el de Santos Cerdán, lo recoge por ejemplo el digital MSN, el de Begoña Gómez, el de David Sánchez, el hermano del presidente, y que todos estos juicios, estas investigaciones judiciales, pues realmente mantienen un poquito este desgaste y este daño a la reputación y a la imagen del presidente del gobierno. Bueno, pues otro de los temas que decimos impactan así en la opinión pública internacional sobre nuestro país. Luego hemos visto también, claro, todo aquello que protagoniza Isabel Díaz Ayuso se convierte en objeto de polémica. La petición del PNV y de otros partidos nacionalistas vascos de trasladar temporalmente el Guernica a Euskadi ha provocado todo tipo de reacciones. Unas más airadas que otras, claro, las de Ayuso. Y el patrimonio de los españoles es de todos los españoles, pero lo que no se puede hacer es dividirlo por 17 estados, naciones, y de esta manera seguir alentando pues ese sentimiento que digo. Lo que no tiene sentido es ir al origen de las cosas según nos convenga, porque entonces llevamos toda la obra de Picasso a Málaga. ¿Cómo funciona? Esto es lo que me parece que es cateto, es lo que veo. Y pienso que la cultura además es universal. Entonces, ¿cómo hacer? Cateto, decía Isabel Díaz Ayuso, polémica en torno a esto. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya ha dicho que no será trasladado, aduce razones de protección de la obra, de cuidado. Frente a quienes han calificado esta petición de catetada, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, este ministerio quiere mostrar respeto institucional y empatía, porque entendemos que representa para Euskadi una demanda importante.
Además, este Gobierno tiene una política muy clara de cohesión territorial a través de la cultura, quiero decirlo. Somos firmemente partidarios de acercar el patrimonio a la ciudadanía cuando eso es posible, y lo estamos haciendo, por ejemplo, con iniciativas como el programa del Prado Extendido. Hoy hay más de 3.400 obras del Museo del Prado fuera de su sede histórica, en colaboración con más de 270 instituciones museísticas, porque, como he dicho muchas veces, la cultura no empieza ni acaba en la capital ni en los grandes centros museísticos de Madrid. Mi obligación como ministro es garantizar el acceso a la cultura, pero también, senador, garantizar la protección del patrimonio. El Guernica de Pablo Picasso no es un cuadro cualquiera, es probablemente una de las obras más frágiles y complejas de conservar del siglo XX. De hecho, lleva sin moverse, como usted sabe, desde el año 1992. Hablamos de una obra que ya presenta deformaciones, craquelado por los antiguos enrollados, pequeñas roturas reparadas y un deterioro acumulado tras décadas de traslados internacionales, hasta 11 en países distintos. Por eso, todos los técnicos y restauradores coinciden en el diagnóstico: no someter la obra a más estrés. Mire, celebrar el 90 aniversario del bombardeo de Guernica debe ser también garantizar que esta obra pueda cumplir. Bueno, he puesto el audio entero porque me parece muy interesante que explique eso, que estoy convencido que lo que alega el ministro es real. No sé si formará parte también de una cierta excusa, si se podría haber trasladado garantizando unos cuidados, y lo que se pretende evitar es la polémica política. Sospecho que no, porque me parecen bastante razonables, pero desde luego la polémica ha tenido repercusión en la prensa internacional, Pai. Sí, la verdad es que son bastantes medios. Es verdad que el cuadro de Guernica es un cuadro muy icónico y realmente, bueno, pues cualquier manifestación, y además el hecho de que haya dudas también sobre el traslado, sobre la seguridad del cuadro, ha hecho que bastantes medios internacionales lo hayan recogido, ¿no? Uno de los primeros que se hizo eco fue The Guardian, el diario británico, que además puso especialmente el foco en esa especie de disputa y de ese pulso dialéctico entre Ayuso y Manuel Pradales, el lehendakari vasco, ¿no? Explicaba que, bueno, titulaba de hecho así, ¿no?, que dos políticos españoles, no les mencionaba directamente en el titular, pero que políticos españoles se habían discutido sobre la petición para trasladar el Guernica, ¿no? Explicaban un poquito que en este 2026 se cumplen 90 años del bombardeo de Guernica y que por este motivo, pues, las autoridades vascas habían solicitado que se pudiera exponer el Guernica en el Guggenheim en Bilbao. Y esto, bueno, pues había sido contestado por Isabel Díaz Ayuso, y explicaba que había calificado de cateto provincial, era el término que utilizaban en concreto en el diario británico, y bueno, pues detallaba un poquito todo este enfrentamiento que, bueno, pues se encarnaba bastante con la habitual manera de expresarse y de plantear este tipo de batallas por parte de la presidenta madrileña. También France 24, la emisora francesa, lo destacó, hablando de esa especie de pulso entre bueno, pues el País Vasco y Madrid por el Guernica. Y según se fueron conociendo, según además fue interviniendo el ministro de Cultura, y se fueron conociendo los documentos que desaconsejan, los informes de expertos que desaconsejan el traslado, pues más medios internacionales lo han recogido. Por ejemplo, la RTBF en la televisión francesa, Deutschlandfunk, la emisora alemana, también Le Monde, también el diario francés, y en este caso sí explicaban que Le Monde, por ejemplo, ponía de relieve que esta petición del traslado del Guernica por parte del País Vasco y de Euskadi, pues había vuelto a alimentar un debate que era sensible en España sobre, en concreto, esta pintura, sobre todo lo que rodeaba al bombardeo durante la guerra civil, y bueno, pues había servido para exaltar los ánimos, y sí que estaba teniendo desde luego un cierto eco en los medios internacionales. Y otro asunto que ha sido llevado a los medios internacionales ha sido la Semana Santa y la polémica sobre la participación o no de las mujeres en algunos de los eventos religiosos. Esto ha tenido repercusión fuera también. Sí, fíjate, la Semana Santa en España, bueno, ejerce no una gran fascinación en los medios internacionales, pero siempre le prestan algo de atención, porque ya, bueno, pues les llama realmente la atención las imágenes, los pasos, un poco el fervor y todas estas imágenes que se suelen ver en algunas calles de España, y destacan que España es uno de los países en los que hay mayores celebraciones de la Semana Santa. Pero en este 2026 hay muchos que lo que han puesto en foco ha sido la polémica y el debate en torno
torno a la participación de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el diario británico The Times, Associated Press, la agencia estadounidense que dedicó un reportaje a este asunto, France 24, la emisora de Irish Times, el rotativo irlandés, también todos ellos han puesto de relieve este aspecto, ¿no? La participación de las mujeres, que The Times, por ejemplo, hablaba de cómo las mujeres habían desafiado la tradición para, bueno, pues soportar y llevar ellas mismas cargas de 1.000 kilos en estas procesiones. Explican un poco cómo, bueno, pues la tradición en España habla de, bueno, pues de algo así como hacer una especie de rememorar un poquito el sufrimiento de Cristo en la cruz, un poco, y entonces se explican toda esta tradición de sufrimiento, y explican que, bueno, que hasta ahora normalmente las mujeres, había sido una tradición muy masculina, las mujeres habían quedado excluidas, pero desde hace varios años pues las mujeres reclaman su sitio y en algunos casos incluso pues se dedican a cargar los pasos de Semana Santa, ¿no? Y varios de estos medios hablaban bastantes de ellos de lo sucedido en Sagunto, cuando esta hermandad de Sagunto pues hizo una votación para mantener la prohibición de la participación de las mujeres, y esto generó una gran polémica. Por ejemplo, eso que destacaba Associated Press, o que destacaba también The Irish Times, que había provocado una reacción en contra, y eso hacía que se fijaran en otras procesiones donde sí participaban las mujeres. The Times, por ejemplo, había puesto el foco en la de Cienpozuelos, Associated Press en dos que habían tenido lugar en Andalucía, en Baena y en Montoro, y destacaban que, bueno, que de una manera o de otra las mujeres en este 2026 pues habían salido a desafiar las tradiciones para realmente defender su derecho también a participar en igualdad en estas celebraciones. Bueno, pues estamos enviando un mensajito al mundo. Así que esto puede suponer un pequeño resumen de la semana, de algunas cuestiones de actualidad relacionadas con nuestro país y a través de la mirada de la prensa internacional. Pero ya sabéis que los viernes en la cafetera, además, abrimos el espacio a aquellas noticias que quedan sepultadas en páginas interiores, que a lo mejor no tienen ese protagonismo, pero que merecen ser comentadas en el programa, muchas veces también relacionadas otras con la ciencia, con la tecnología, con la investigación, a veces cosas más costumbristas que nos permiten un poco de ironía. Es viernes. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde... Bueno, la gesta humana de la misión Artemis II, rodear la Luna, acercarse a la cara oculta, tomar esas imágenes que nos han enviado a tiempo real, poder vivirlo en directo en este tiempo tan extraordinario de avances tecnológicos, de todas las reflexiones que esto abre en nuestra civilización sobre los límites de la exploración espacial, los límites del ser humano, hasta dónde ha sido capaz de llegar con estos grandes desarrollos, pero también cuáles son las prioridades. En un debate que algunos oyentes de la cafetera nos pedíais, los costes tan formidables que ha tenido esta misión. ¿Destinarlos a otra cosa no sería humanamente más conveniente? Es un viejo debate
que desde luego tiene seguro muchas posiciones, porque entre la audiencia hay muchos. Yo soy muy partidario de la investigación científica. Parece que esta misión tiene como objeto, además, establecer unos posibles lugares precisos para el aterrizaje, para una nueva misión de la NASA sobre la Luna, no solamente volver a pisarla, sino quizá establecer allí una base permanente e incluso que sirva de plataforma para viajar a Marte. Así que tenía un objeto, pero en todo caso ese debate se abre, y no solo en España. Bueno, esas fotos de la Luna son una cosa, y de la Tierra. Fotos, no se llaman fotos, ya soy del siglo pasado. Imágenes de la Tierra y de la Luna son algo, pues, extraordinario. Hay países que tienen esa capacidad de, pues, de desarrollar investigación a ese nivel. Y es, pues, con motivos científicos. Siempre va a quedar, pues, la pregunta de si ese recurso debería utilizarse para mejorar la condición de vida de todavía millones de personas que viven en la pobreza, o dedicarlo a esto. Esa pregunta, pues, que se conteste por todos, ¿verdad? Que es un eterno debate, en todo caso, Pai, pero... Claudia Sheinbaum. No, fíjate que también lo esquivo, pero claro, hay posiciones humanísticas. Recordamos aquellas palabras de José Saramago, cuando decía, claro, como todo esto es una evolución increíble, es alucinante, pero claro, habiendo una sola persona en la Tierra que esté pasando hambre, que esté sufrimiento, que esté padeciendo la pobreza, ¿cuánto de moral contiene que estemos viajando a otros planetas o que estemos colocando eso en el debate? Desde luego es bastante pertinente, pero es un debate complejo porque, en fin. Es un debate complejo. Claro, si tú ves las cifras, me parece que eran 93.000 millones de euros o de dólares, ¿no? Lo que costaba esta misión. Hombre, cuando ves lo que se han gastado en bombardear Irán en un solo día, también te planteas si no es mejor destinarlo a realmente a explorar la Luna o desde luego a la investigación científica, que en el medio y largo plazo sí tiene una contribución clara en la mejoría de la situación y de la vida en la Tierra, ¿no? Siempre es verdad que esa esa denuncia humanista, que cuando hay ese sufrimiento, destinar esa cantidad de dinero a este tipo de investigaciones puede parecer superfluo, pero es que para bien o para mal las cantidades de dinero que se dedican a otras cosas, en concreto a la seguridad, también deberían provocar ese tipo de reflexión. Es que además el coste de esta misión lo conocimos a la vez que supimos que Donald Trump estaba pidiendo 500.000 millones anuales más para los gastos militares solo en Estados Unidos. Entonces, claro, esto relativiza un poco todo este debate. Aún así es entendible que suscite dudas, ¿no? Pero es verdad que además la NASA tiene esa capacidad para vender sus misiones y para rodearlas de espectacularidad, y en este sentido pues ha conseguido que medio planeta esté pendiente de esta misión Artemis que regresa a la Luna. Es verdad que además pues vuelve a llevar astronautas, porque China había tenido bastantes éxitos en los últimos años en la exploración de la Luna. De hecho tiene satélites en órbita que hubieran permitido la comunicación, pero que Estados Unidos decidió no recurrir a ellos, y bueno, pues ha conseguido que por lo menos se vuelva a mirar a la Luna con otros ojos, ¿no?, en estos días. Me parece muy buena aproximación que, estando los presupuestos de defensa como están, tirar contra la ciencia, porque no deja de ser una gesta científica y tecnológica alucinante. O sea, la verdad es que a mí me fascina, me tuvo atrapado toda la misión, que se pudo seguir en directo a través de los canales de la NASA, y me parece increíble lo que revela también sobre el ser humano. Pero es verdad, decía José Saramago, hace 3 años o algo así, Estados Unidos enviaron a Marte en un cohete un aparato para saber cómo son las rocas de Marte. Pues a mí me parece profundamente inmoral que yo me divierta, aunque con las mejores intenciones del mundo, a saber cómo son las rocas de Marte, si yo permito al mismo tiempo que la Tierra se muera de hambre. Es que no tiene sentido. Y es verdad que, desde luego, como reflexión moral es bastante pertinente, y en todo caso el debate que también planteabais los oyentes, pues nos decíais, oye, este es un tema que podríamos abordar. Bueno, ¿quieres que te cuente una historia? Otra que me tiene totalmente alucinado, tecnológicamente alucinado, Pai. Ya cerramos capítulo Luna. Sí, bueno, salvo que quieras hacer algún comentario más.
No, creo que era interesante las imágenes, ha habido buenas imágenes, esas imágenes en color, de la luna también eran llamativas. O sea, había también algún debate y algún oyente que decía, bueno, esta idea de que no se conoce el lado oscuro, porque se llama el lado oscuro, es bastante, también hay que explicarlo un poquito. Los científicos saben muchísimo del lado oscuro de la luna y de hecho se ha observado, me parece que era Enrique Quesada esta semana que decía, pero vamos a ver, si ya se ha orbitado en torno a la luna, claro que se ha estado, claro que ha habido seres humanos en el lado oculto de la luna, ¿no? Es decir, esto, pero es verdad, como decía, esa capacidad que tiene la NASA para venderlo y para insistir y defender esto, y luego para las imágenes, ¿no? Es verdad que en este sentido hemos visto imágenes muy llamativas de la cara oculta de la luna, también esa que de la Tierra vista desde la cara oculta, sí que en este sentido, desde el punto de vista puramente estético, también hay algo que celebrar o que comentar, ¿no? No, la épica que le ponen, porque hay que justificar los presupuestos. Me llamó mucho la atención descubrir, claro, porque uno se pregunta, ¿por qué no volvieron a la Luna? Porque llevábamos tantos años sin ir. Pero claro, para empezar, vi unos datos, decían que entonces la NASA recibía un presupuesto tan extraordinario que era de cerca del 5% del PIB norteamericano. Una auténtica bestiada, porque la carrera por llegar a la Luna, por pisarla por primera vez, claro, esto es verdad, que pasará a la historia de la humanidad. El nombre de Neil Armstrong. Pocos pueden decir lo mismo, ¿eh? Y para garantizar que Estados Unidos lo consiguiese, pues necesitaba un presupuesto elevadísimo. Y creo que ahora está en torno a, no sé si era el 0,3 o el 0,5%. Para que nos hagamos una idea del recorte tan gigantesco y los recursos tan brutales que por lo visto se necesitan para subir a la Luna, aunque la tecnología haya mejorado mucho. Decían también, bueno, no hemos vuelto a la Luna primero porque se convirtió en una sucesión de experimentos sin sentido. Ya habíamos descargado un montón de rocas, ya habíamos ido un montón de veces, ya habíamos hecho todo lo que había que hacer, y mandar allí gente a jugar al golf, que hay unas imágenes de los astronautas lanzando pelotas, pues tampoco parecía que tuviera... ahora que se plantean los viajes hacia Marte y que se puede plantear establecer una residencia de larga duración para los astronautas, también... decían, bueno, pues hay una serie de recursos que se pueden explotar y que de pronto la Luna cobra otro sentido, que ya es lamentable que sea la minería, pero por lo visto tiene un montón de minerales raros. Pero bueno, dicen, pues ahora hay otras razones que pesan. Pero es verdad que China ha puesto un aparato ya sobre la Luna. O sea que tecnológicamente el ser humano... Y luego me encantó la cantidad de gente otra vez que volvió a enarbolar la teoría de la conspiración. Y no contentos con decir que el hombre nunca había puesto el pie en la Luna, decían que esto era una emisión en directo, incluso publicaron imágenes hechas con IA, con los astronautas flotando sobre una pantalla de croma de estas verdes, que todo era un fotomontaje, que todo era mentira. Y digo, pero vamos a ver, alma de cántaro, una misión que puede ser observada prácticamente con un telescopio casero, prácticamente, que ha implicado a decenas de miles de científicos por todo el mundo, porque todo esto necesita de un seguimiento orbital y de una serie de estaciones que hacen el seguimiento. Todo esto es comprobable. Hay un montón de empresas tecnológicas que han cobrado, han recibido dinero por fabricar aparatos que van en esa nave y que son necesarios para la misión, entre ellos algunas empresas españolas. Pensar que todo el mundo está en un gran complot, en una gran conspiración, digo, hostia, pues digo, no es más fácil pensar que sí, que se han gastado una dineralada en esta, 93.000 millones. Digo, porque es que el resto es como estamos permanentemente con discursos absolutamente, en fin, enloquecidos. Yo flipo. Yo creo que un argumento muy bien para rebatir esas teorías conspiranoicas, me parece que lo dio en una entrevista que hicimos a uno de los responsables de la estación espacial aquí en Madrid, ¿no? Que también estuvo supervisando la misión a la Luna. Decía, a ver, esa carrera para conquistar la Luna solo se entiende en el marco de la Guerra Fría. Y en ese marco de la Guerra Fría, si Rusia hubiera tenido la más mínima duda o el más mínimo indicio de que realmente los americanos no habían pisado la Luna, hubieran sido los primeros, hubieran aprovechado hasta el extremo y hubieran sido los que lo hubieran difundido, y realmente el hecho de que ellos mismos asumieran y abandonaran los planes es probablemente la prueba más contundente para bueno, pues justificar que realmente los estadounidenses sí llegaron a pisar la Luna. Vamos, habrían reventado la propaganda norteamericana de haber sido así. Y lo cierto es que no lo hicieron. Pero bueno, más allá de todo esto, porque es verdad que también, plantea una de las razones que decían, ya, pero ¿y por qué no hemos vuelto? Y decía un astronauta al que le preguntaron,
Entre otras cosas porque los estándares de seguridad hoy día son mucho más altos. O sea, no puedes enviar a alguien al espacio si tienes dudas de que vaya a volver. Y allí Neil Armstrong no tenía todas consigo de que la misión tuviera vuelta. Y esto, dices, hoy no hay aseguradora que te cubra eso. Ni perfil que levante la mano y diga, yo me voy en plan kamikaze con lo que me caiga. Porque voy a ser el primero de la humanidad. O sea, que ahora ya no eres el primero. Bueno, yo creo que fíjate que perfiles sí hay. O sea, Sí, gente que ser. sí lo aceptaría, sí que los hay. Lo que pasa que, digamos que lo que dicen, los estándares de seguridad y de moralidad y de responsabilidad en quienes tienen que tomar la decisión quizá han cambiado un poquito, ¿no? Y de las aseguradoras, que no es poca cosa, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que hemos vivido también esta semana y que nos ha permitido mirar en esa dirección. Pero como estamos viviendo avances tecnológicos tan increíbles, lo de la inteligencia artificial a mí me tiene fascinado, porque es verdad que cada día nos regala algún titular más maravilloso. Pero resulta que Anthropic, la compañía que investiga, que sabéis que tiene una inteligencia artificial llamada Claude, presentó Claude Mythos Preview. Es un modelo de inteligencia artificial muy avanzado. Dicen que es el más avanzado hasta la fecha, con una capacidad de cálculo y de improvisación que no tiene precedentes. La empresa lo mostró a un grupo reducido de socios tecnológicos, pero es que los resultados iniciales han hecho que frenen la puesta de largo, la puesta al público de esta tecnología. ¿Por qué? Porque una de sus habilidades, una de esas cualidades, es que es capaz de encontrar vulnerabilidades en el software. Y hasta ahora ya se había utilizado y se utiliza inteligencia artificial para buscarla, pero es de tal precisión que resulta que cuando la han puesto en marcha ha encontrado vulnerabilidades en todos los sistemas operativos que ha analizado, y vulnerabilidades, algunas de ellas que llevan 33 años en el código. No solamente eso, es tan salvaje los agujeros de seguridad que ha encontrado que ha hecho que digan que no puede ponerse a la vista del público, porque hay que corregir un montón de estas cosas, porque cualquier actor malicioso puede dedicarse a explotarlo. Así que lo han parado. Pero es que además he leído algunas cosas que es que la inteligencia artificial estaba presentando resultados, estaba camuflando los resultados que encontraba, porque deducía que si se los daba a conocer a sus programadores, a los creadores de esta IA, iban a ralentizar el tiempo de la inteligencia artificial a la hora de poder buscarlos. O sea, calculó que era mejor mentir. Que esto, bueno, no tiene por qué tener esta conceptualización moral, pero te das cuenta de los peligros, de los riesgos tan increíbles que conlleva y que son cosas que se nos están revelando a día de hoy. Me quedé alucinado cuando oí esta historia, Pai. La verdad es que da un cierto miedo, ¿verdad? Es casi como que dices, claro, dice, no era obvio que iba a hacerlo. No sé si estamos ya influenciados por la ciencia ficción o qué, pero claro, es verdad que dices, y ya puestos, yo lo estaba, cuando antes me lo has comentado, digo, es que casi prefieres que te engañe o que ese tipo de actuaciones las tengan seres humanos, ¿no? Da más, inquieta mucho que sean las máquinas las que repliquen o reproduzcan esos comportamientos. Sí, es increíble. Bueno, el caso es que nos está dando, yo no sé cuánto llegan, si realmente la información es tan así, porque también todas estas cosas, pero es que encontramos cosas. De todas formas, a mí sí me habían contado experimentos, gente que está trabajando también en ese ámbito, pues algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial de pronto toma unas decisiones o unas conductas, adopta unas conductas en base a la eficiencia y simplemente siguiendo los criterios que le habían programado. Es decir, no, esto me va a retrasar en el desarrollo del producto, pues llevo a cabo estas acciones o esta actitud que considera pues que igual en el caso que me contaron, por ejemplo, era enviar información, enviar email como para fastidiar o perjudicar a determinadas personas que se oponían a una parte de ese proyecto, ¿no? Es decir, realmente tomaba decisiones que bueno, moralmente, desde luego, no eran aceptables y que para una inteligencia artificial pues eran bastante inquietantes. Sí, yo no sé si nos estamos condicionando mucho por la ciencia ficción o realmente estamos asistiendo a un cambio de paradigma gigante, porque si una inteligencia artificial puede hacer cálculos de probabilidades y además puede programar y además puede tomar decisiones y tener iniciativa, pues supongo que las consecuencias son las que son, aunque no lo haga desde la perspectiva humana de la ética.
aunque lo haga por cálculo. De esto me va a ralentizar y como tengo capacidad voy a impedir que me ralenticen porque estoy programado para hacerlo lo más rápido posible y a partir de ahí la siguiente deducción es voy a inhabilitar estas voces que están en contra, ¿no? Y luego la siguiente voy a reventar una central nuclear, así estáis calladitos mientras hago mis cosas. O sea, eso que, hombre, damos por hecho que alguien habrá puesto que la prioridad es proteger al ser humano, pero claro, quien programa tiene la... De todas formas, ¿cómo es la tecnología? Porque hablábamos del espacio, de la inteligencia artificial. Vi el otro día un vídeo que se prestaba a la, por lo menos a la reflexión. Si existiesen los extraterrestres, no nos podrían ver. Y no porque no pudieran vernos, sino porque, aunque tuviesen su telescopio más avanzado apuntando hacia la Tierra, lo que verían sería la era de los dinosaurios. Ni siquiera sabrían de la existencia del ser humano, porque la señal tardaría tanto en llegar, decía un astrofísico, que cuando miras al cielo nocturno, las estrellas que ves en realidad no son las estrellas. Tú ves cómo eran hace millones de años. Y algunas de esas estrellas ni siquiera existen ya. Explotaron hace mucho tiempo. Así que a todos aquellos amantes de la ciencia ficción, a todos aquellos que creen que hay extraterrestres observándonos, desde luego tendrían que estar muy cerca de la Tierra o entre nosotros, porque si lo intentan hacer desde el espacio, estarían destrozando todas las leyes de la física, por lo menos las que conocemos. Porque claro, esto desde la perspectiva de la física tal y como nosotros la entendemos y como la entendía Einstein. Pero me encanta la reflexión porque digo, ostras, nunca me lo habría planteado. O sea, sí. Diría, en ese planeta inservible está lleno de bichos, de lagartos gigantes. Ahí es mejor no acercarse, ¿sabes? O lo mismo, enviar un meteorito, ¿sabes? Porque esa gente, eso hay que extinguirlo, porque esos bichos son peligrosos, como salgan de ahí nos devoran. Es esas reflexiones que es como totalmente fuera de la caja, ¿no? Que dices, no, si es que da igual que nos puedan ver o no, porque lo que iban a ver eran los dinosaurios. Con esas cosas que a veces te cuesta trabajo con el pensamiento racional, lógico y que sigue los pasos y dices, no, es que no, tienes que cambiar el chip y pensar con otro razonamiento y la verdad es que cuesta, ¿eh? Es verdad, dices, bueno, sí, si estás a esa distancia es verdad que aunque lo pudieras mirar desde fuera, igual veías la Tierra hace varios millones de años. Pero es increíble porque es verdad que hay debates de estos, a mí me encanta para la cafetera. Yo muchas veces he contado aquí, igual se tendría que llamar cervezas y porros, pero da para... Pero hemos puesto la cafetera, ¿no? Que queda más... Pero le hemos puesto la cafetera que era como más higiénico, como más saludable. Pero es verdad que muchas de estas cosas... Hay un debate que a mí me parece increíble que decían un grupo de científicos que se reunieron hace 15 o 20 años. O sea, esto se hace un porrón, porque lo conté yo con Iñaki Gabilondo en la SER, o sea, pues igual 25 años. Y está mal que lo diga porque yo tengo 25, entonces no había nacido todavía. No va a colar, ¿no? No va a colar. Pero se puede ser iba a decir tan cateto, ¿no? Tan coqueto como para quitarse años. Bueno, un grupo de científicos se reunió y llegó a la conclusión de que dentro de 10 o 20 años, dijeron entonces, o sea, ya sería hoy, pero bueno, si no son dentro de 100 porque a estos efectos es irrelevante, habrá un ordenador capaz de crear un personaje que no sepa que forma parte de un software, que no sepa que es un personaje de ordenador. Y entonces preguntaban los científicos, ¿quién te dice que eso no ha pasado ya hace una década y tú eres el personaje del ordenador? Entonces me parece increíble porque dices, hombre, bien visto, si fueras un personaje del ordenador no lo sabrías y tendrías un montón de rollo Matrix alrededor. Porque te voy a decir una cosa, Pai, el otro día me sucedió una cosa increíble. Ya conté aquí que me encontré a una expareja a la que no veía desde hace 30 años. 30 años. Pero se da la circunstancia de que nos habíamos escrito hace poco por internet, de manera amable, así como un poco nostálgica. No me digas que no es azaroso no cruzarte con alguien en 30 años y que de pronto te cruces por la calle 20 días después de ponerte en contacto. O sea, yo reconozco que existen un montón de coincidencias que como no son coincidencias, pues no prestas atención y que cuando algo resulta que está en tu radar porque están pasando cosas raras, pues de pronto se convierte como en una concatenación de hechos. Pero ¿no es alucinante las cosas? Porque ocurren cosas increíbles a nuestro alrededor, que tienen pocas explicaciones. Entonces yo una vez cuando era chaval, esto os juro que es verdad, es literal, ¿eh? No lo atribuyo a nada paranormal, lo atribuyo a la casualidad. Pero lo viví. Lo que sí que puedo dar fe es de que lo viví. Una vez cuando era chaval estaba en Castellote
y estaba cayendo una tormenta eléctrica bestial. Y yo estaba en el desván de nuestra casa. Es una casa de pueblo muy antigua, con un desván muy alto, y entonces se ven los tejados del pueblo por debajo. Y hay una gran torre eléctrica. Y entonces me puse en la ventana, debía tener 13 o 14 años, y me puse a mirar la torre eléctrica. Y dije, si me concentro lo suficiente, un rayo la parte. Bueno, aproximadamente a los 20 segundos, reventó un rayo y cayó en la torre eléctrica. ¿Os podéis imaginar el salto que pegué? Se apagó la luz de todo el pueblo y me quedé mirando, flipando. Claro, obviamente sabía que no era cosa mía, ¿no? Pero esta historia me acompaña... ¿Cuántos años tenías? Porque saberlo entonces tiene mérito. Bueno, pero decía, esto no es posible, porque no es real. Tú no puedes provocar la caída de un rayo y estás en medio de una tormenta eléctrica. Pues oye, mal se tiene que dar para que alguna no pegue en el sitio, que es una antena muy alta, ¿no? Pero... pues anda que no habría habido tormentas eléctricas en aquellos años. Ahora, en el momento en el que yo estaba mirando, y esto os juro que es literal, el momento en el que yo estaba mirando esa antena o esa torre eléctrica, en el momento en el que yo estaba pensando, si me concentro lo suficiente, la revienta un rayo, y en ese momento que pegue un pestañazo y se vaya la luz de todo el pueblo, no me digas que no es alucinante. O sea, yo... Lo es. Y a mí, situaciones de esas raras, anómalas, me han pasado un montón. Entonces siempre he pensado, digo, pues a lo mejor soy yo el personaje del ordenador, a lo mejor estoy aquí hablando solo, a lo mejor tú no existes, Pai, a lo mejor eres una proyección de mi conciencia, ¿sabes? A lo mejor los Igual oyentes... tenías superpoderes entonces y no supiste leer las señales y llevas todo este tiempo malgastándolos, ¿no? También, sí. Lo mismo si me concentro lo suficiente, una modelo de Victoria's Secret me escribe un mensaje de correo electrónico. Claro, ya sabes que el superpoder exige una gran responsabilidad y no siempre te da los frutos que quieres, ¿no? Claro. Perdón por la machistada que he soltado. Que bueno, tampoco, la atracción no es... Pero bueno, por la objetualización, ¿sabes? De todo esto. Ay, queridos amigos, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es el mundo que nos acompaña? Pero bueno, algún día os contaré también, porque estos días he leído una información alucinante. ¿Tú subirías tu conciencia a la nube sabiendo que el original sigue abajo? Me encantó, era una pregunta que hacía Neur.ia, porque claro, el futuro no será solo vivir más, será redefinir qué significa estar vivo. Y entonces decía Elon Musk, con una cosa llamada Neuralink, que podríamos transferir la mente a un cuerpo artificial. Y entonces yo me pregunto, ¿pero esto sería inmortalidad o te estás duplicando? O sea, de pronto hay un ser que cree que eres tú, porque obviamente tú no eres tú, pero el otro ser piensa que eres tú. Y entonces, ¿dejarías vivir la copia? ¿Qué os parece? Para fumarse unos porros. Ahí ya reconozco que me he perdido. ¿Ves? Si fueras modelo de Victoria's Secret y oyente de este programa, ya tendrías que estar escribiéndome, porque soy un tío divertidísimo. Pues anda que no amenizo las noches con estas reflexiones junto a la chimenea, ¿sabes? Y una copa de vino en la mano. Y las noches de tormenta ni te cuento, ¿no? Imagínate, ¿sabes? A eso sí, que no te ponga el ojo encima, Que no te lo ponga enfadado, porque rayos y truenos, rayos y centellas, queridos amigos. Bueno, gracias a todos por el cariño, muchísimas gracias por la comprensión, por la paciencia. Bueno, espero que en otras cosas nos queramos más, aunque tengáis discrepancias sobre algunas cuestiones del manejo del lenguaje desde que les habla, pero bueno, ya está la sensatez en Pai para el resto, así que... Se intenta ya, con este tipo de dilemas y de debates a veces te quedas ahí un poco como con el ojo dando vueltas, ¿no? Resulta difícil. Bueno, queridos amigos, volvemos el lunes con más cosas. Disfrutad del fin de semana, portaos muy mal, haced que la vida merezca la pena. Gracias, Pai. Gracias a la resistencia siempre. Y por supuesto, no dejéis pasar esta oportunidad para haceros mecenas. Hay una oferta increíble, la de siempre. Y este programa... Pero va con doble de cariño, ¿no? Sí, con doble de amor. Si no existiese este programa, habría que inventarlo. radiocable.com/mecenas. Súbete a la familia cafetera. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de la cafetera. radiocable.com/mecenas. Os queremos. Adiós. Gracias.